Hay algo, hermano, que está en nuestro corazón estos días. Usted sabe, el Señor nos dio ese mensajito, la morada de la paloma, y Él fue bueno con nosotros. En verdad que ese mensajito nos puso contra la pared a todos. Estamos todos contra la pared, pero ahí es donde debemos estar. Todos queremos ser un cordero para que la paloma pueda morar en nosotros. Y usted sabe cómo examinamos nuestra vida y encontramos muchas faltas, encontramos cosas sueltas, nos largamos a llorar y le pedimos a Dios: Señor, restaura nuestros corazones, ayúdanos, porque queremos ser la morada de esa paloma, amén. Porque así como tú bautizaste el primer hombre con el Espíritu Santo, que fue Jesús, y él tuvo que tener una condición así para que el Espíritu bajara en él, Dios al segundo hombre tendrá que tener la misma condición, y al último hombre tendrá que ser exactamente manso y humilde como aquel primero que Dios le dio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no bajará sobre otra cosa. Así que nos examinamos, nos damos cuenta que nos falta, pero qué contento estamos, porque Él nos ayuda, nos habla. Usted sabe, Él viene, nos hace ver dónde está nuestra falta y nos dice solamente: ríndete porque yo te amo, amén. Así que en esta tarde queremos poner nuestro cuello con la palomita, como hacen las palomitas, cuello con cuello, y arrullarla al uno al otro, usted sabe, y hacerle el amor al Señor, y decirle: Padre, aún con todas mis faltas, yo te amo, amén. Oh Señor, tú me conoces bien, conoces mi proceder, conoces mi mente. Tú ves, Señor, que cuando no estoy en ti, tú sabes cuando no estoy en ti, pero si caigo me vienes a salvar. Amén. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver. Amén. ¿Ustedes creen? Él lo escucha todo, Él lo sabe todo, todo lo puedes ver. También ves toda mi maldad, y aún así, Señor, tu perdón me das, tu gracia me das, viniendo a salvarme. Viniste a salvarme, Dios, a mí. Amén. Así que vamos a cantarla con todo el corazón. A veces nos parece una letrita, no es una letrita para gente espiritual, para gente, pero cuando Dios viene con su palabra y nos pone debajo de aquella luz y nos muestra todas nuestras cosas negras, nos damos cuenta que este cantito así nos viene muy bien y podemos cantarla de todo corazón. No estábamos tan arriba, lo necesitamos confesar aún cantando a Dios toda nuestra maldad. Él conoce todo bien de nosotros. Así que vamos a cantar con todo el corazón. Oh Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me da, tu gracia viniendo a salvarme, viniste a salvarme, viniste a salvarme. Tu gran amor que no tiene final, me das tu paz, demostrándome tu amor, viniendo aquí a
salvado. Oh, ahora con todo el corazón. Señor, te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti. Señor, Señor, quiero agradecerte, oh sí Señor, que hayas venido a salvarme, oh a salvarme, viniste a salvarme, viniste a salvarme. Salvarme, oh Dios, amén. Una vez más, Señor, me das tu amistad, tu gran amor que no tiene final, me das tu paz, demostrándome tu amor, viniendo aquí a salvarme, sí, Padre. Señor, te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti. Señor, Señor, quiero agradecerte que hayas venido a salvarme, a salvarme, viniste a salvarme, viniste a salvarme. Salvarme, Dios, a mí, oh, tú lo hiciste, Señor, gloria al Señor, gracias por tu amor, aleluya, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor. Él no lo tenía que hacer, pero lo hizo. Él no tenía que morir, pero Él murió. Él no tenía que bautizarse, porque era para arrepentimiento, pero Él se bautizó. Él no tenía de qué arrepentirse, pero Él se metió al agua igual por mí, porque el cordero tenía que ser lavado para ser sacrificado, y Él sabía que Él era el cordero que tenía que ser sacrificado por mí. Él se metió al agua y el profeta le dijo, yo tendría que ser bautizado de ti, pero él sabía que tenía que ser lavado antes de morir por mí. Y él lo miró a Juan y le dijo, Juan, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero bautízame igual, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Qué tremendo, viniste a salvarme, era por mí. Bautízame, Señor, pero ¿cómo te bautizar para arrepentimiento? Tú no sabes, Juan, tú no entiendes. Tú hazlo igual. Gracias a Dios por su gran amor. Hermano, hoy nos va a predicar nuestro hermano Ángel. Siempre le digo Carlos, hoy no, hoy le estoy diciendo Ángel. Y yo creo que le salió bien aquello que dijo. La última reunión que estuvo aquí, creo que usted tiene 3 niñas. Y él dijo aquí, dijo, y estoy esperando, y dijo el nombre a William. Yo también esperaba. Yo tengo 3 varones y esperaba, usted sabe, la Rocío, la Celeste, o la esta, o la otra. Y apareció otro varón. Yo solo sonreí, hermano Ángel se va a llevar un buen chasco también. Pero me ganó. Usted sabe, al final William vino. Y le damos la bienvenida, amén. Gracias al Señor. Gloria al Señor. Yo no sé, su esposa está aquí.
puede pararse, hermana, ya que su esposo. Y ahí está el pequeño William. Mire qué mal nos salió todo lo que pensábamos. Al final ganó el hermano Ángel y William. El 24 de mayo nació él. Así que, bueno, le felicitamos a nuestro hermano y a su esposa por, usted sabe, creo que es el gran regalo de Dios. En la Biblia habla de que el Señor dio a sus hijos regalos, y los regalos que Dios le dio fueron hijos. Yo tenía un hermano que ahora estuve con él cuando estuve en el Uruguay, y él, usted sabe, era su cumpleaños y su hijito acababa de nacer esos días, y él estaba viajando en su camioneta y le dijo al Señor: Señor, yo nunca te pedí nada, pero cómo me gustaría que me des un regalo de cumpleaños. Ese día era el cumpleaños de él, y su hijo había nacido unos días antes. Y él dijo: cómo me gustaría que me dieras un regalo, el regalo de cumpleaños. Yo nunca te pedí nada, Señor, pero estoy tan necesitado de ti que quisiera que me regales algo. Y entonces él sintió algo que le decía: yo ya te di el regalo, los otros días te lo mandé. Y él lo que pensó fue su hijo, y se dio cuenta que era su hijo. Entonces él se puso a llorar y dijo: Señor, perdóname por ser un torpe, estoy tan contento y te doy gracias por el regalo que me diste, dijo. Y la Biblia, usted sabe, habla de que los hijos son regalo de los padres, son regalo de Dios a los padres. Amén. Así que gracias a Dios por todos los pequeños. Amén. A veces tenemos que lidiar con ellos, están enfermitos y corremos de acá para allá, pero de todas maneras, un hogar sin niños, un hogar, usted sabe, podía haber sin niños, es algo un poco duro, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios nos permite tener un niño, le damos gracias al Señor. ¿Cuántas personas nos podrían, usted sabe, dar una clase de amor, que ellos no tienen sus niños y nosotros tenemos niños, y a veces decimos: tenemos que renegar todos los días con esto? Y aquella persona podría decir: yo te pusiera en mi lugar y vieras qué triste es no tener el niño. Así que mejor que las paredes estén manchadas, amén, alguna cosa rota, pero verlos que crezcan. Amén, damos gracias al Señor por eso. Gracias a Dios, nuestro hermano Ángel nos va a traer la palabra, es la primera vez que él viene a predicar con nosotros, y nosotros amamos al Señor, hermano, y yo creo que me gustaría, así otros hermanos que nunca estuvieron con nosotros, predicaron, también en el futuro invitarles. Siempre le invitamos en este tiempo de la comunión para que vinieran, nos trajeran una palabrita y tomar la comunión juntos, porque es el momento que podemos estar juntos y usted sabe, y comulgar con el Señor y mostrar nuestro aprecio para con nuestro pueblo, con nuestros hermanos. Así que Dios nos bendiga y que sea una gran fiesta hoy, y que nuestro hermano, usted sabe, nosotros no somos algo muy particular, somos como todos los hermanos y amamos. Una palabrita del Señor para nosotros vale más que todas estas cosas del mundo. Nosotros no estamos esperando una gran revelación, un gran mensaje, una gran cosa. No, estamos esperando la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Amén. Lo que Él quiera hablarnos a nosotros, sea profundo, sea sencillo, siempre será la palabra de Dios. Y el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que vamos a decirle al Señor: di la palabra, Señor, di la palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos ya a ir al culto. Di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra y sanaré. Tan solo di la palabra, Señor, di la palabra, di la palabra y sanaré. Di que perdonas,
mis pecados, que me libras del temor, y que hoy me llenas con tu espíritu y la palabra sanaré. Escuche esto. Que te llevas hoy mis penas y que consuelas mi dolor y que aún me amas y podré vencer y la palabra y venceré. ¿Usted lo cree? Que Él hable, que Él la diga, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel. Dios bendiga, hermanos. ¿Cuánto más se siente? Gracias al Señor por su gran amor y su misericordia. Les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes, hermanos, y estoy muy contento de poder estar aquí en este lugar. Le dije al hermano Hugo cuando él me invitó que él me honraba, ¿no es cierto?, al invitarme a este lugar a compartir con ustedes de la palabra de Dios. Yo soy un pequeño pastor de una iglesia local por allí en San Miguel, y yo me siento muy cómodo con ellos y luchando, ¿no es cierto?, por el reino de Dios y tratando de llevar esta palabra y este mensaje a mi pueblo, ¿no es cierto? Entonces estoy muy honrado de traer esta palabra a muchos de ustedes que no conozco. Conozco a algunos hermanos ministros aquí y en alguna ocasión también me ha tocado ministrar en nuestro hermano Alfredo o alguna iglesia amiga y hermana, pero no soy de salir de mi lugar. Soy muy casero, así que estoy en un gran aprieto en esta tarde al tratar de compartir con ustedes algo del Señor. Quiero decirle que estoy muy contento porque hemos venido con nuestro pequeñito Billy. Yo le había dicho, ¿no es cierto?, que la próxima vez que vengamos lo íbamos a traer, ¿no es cierto? Y gracias a Dios que fue así. Le pusimos así, William Otoniel. El segundo nombre, los nombres son muy importantes, dice el hermano Branham, porque ya arranca uno en la vida con una influencia, ¿no es cierto?, que es la que corresponde el nombre que nosotros tenemos. Y por mucho tiempo yo tenía en mi corazón que si alguna vez llegara a venir un pequeño varón, de ponerle Otoniel. Otoniel fue el primer juez de Israel. Se encuentra en el libro de los jueces en el capítulo 1 y en el 3. Era sobrino de Caleb, era de la tribu de Judá y fue el primer juez de Israel, y la Biblia lo llamó, Dios le levantó a Israel un libertador llamado Otoniel. Y el nombre en hebreo significa león de Dios. Algunas veces se supuso que era fuerte de Dios, porque esa palabra Otoniel da esa idea de fuerte y de león. O fuerte o fuerza, pero no cualquier fuerza, sino cuando la fuerza es aplicada al león. Por eso Sansón en alguna ocasión dijo, del fuerte salió dulzura, del león salió dulzura. Otoniel significa león de Dios y es un buen nombre como para que él comience en la vida, ¿no es cierto? Hermano Branham habló que el león hablaba de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Que en los cielos estaba la Virgen y el león, y el que en su primera venida había venido a la Virgen y en su segunda venida vendría al león. Y el mensaje de adopción, él dijo que el león, el Leo, era la edad de la manifestación de los hijos de Dios. Era la edad de los pequeños leones de Dios, era la edad entonces sería de los pequeños Otoniel. Así que yo estoy muy contento porque Dios me dio entonces esta posibilidad de tener al pequeño varón. Nació el 24 de mayo y 16 años antes, el 25 de mayo, pero 16 años antes había nacido mi primera hija.
¿no es cierto? Erika, que está presente aquí el 25 de mayo, pero hace 16 años. Y para esta misma fecha, pero luego de 16 años, pudo venir el pequeño varón. Así que sí, pasaron 16 años, pero Dios nos mandó este gran regalo, como decía el hermano Hugo. ¿Podemos ponernos de pie, hermano? Dios bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir una bendición al Señor y luego quiero ser breve y compartir un poco lo que está en mi corazón acerca de la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has dado, Padre, este gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, Padre. Esta es nuestra porción, Padre, aquí en la tierra, el poder estar en medio de tu pueblo. Has sido tan bueno con nosotros que nos has permitido, Padre Celestial, alcanzar esta gran redención, comer el pan de tu boca, como Ruth en los campos de Booz. Nos has permitido, Padre Celestial, aún meternos en tus campos y espigar. Nos has permitido trabajar en tu viña cuando no éramos dignos, cuando no lo merecíamos. Fue tu gracia porque éramos extranjeros, porque estábamos lejos de Dios, de las promesas, del pacto y de todas las cosas. Pero fue tu gracia que nos llamó de los campos lejanos de Moab hacia los campos de Belén, de la palabra de Dios, del reino de Dios, y nos has permitido entrar en tus labores. Nos das este privilegio de estar mezclado como una espiga más también en estos manojos de trigo que son tus hijos. Nos has dado el privilegio entonces de estar en medio de tu pueblo. Y lo más grande de todo, que si 2 o 3 están reunidos en tu nombre y se juntan, que tú estás en medio de ellos. Agradecemos tu presencia, agradecemos la dulzura de tu Espíritu Santo, agradecemos tu bendición. Y te pedimos ahora tu ayuda en este día tan especial, Padre, para mí, dado que nos has concedido, Padre Celestial, este deseo en nuestro corazón, este regalo por anticipado también. Yo quisiera, Padre Celestial, poder retribuirte, Señor Jesús, en esta hora, tratando de alcanzar algo a tu pueblo. Permite entonces que mi vida pueda ser un vaso, Padre Celestial, o un canal para ser portador de la palabra de Dios. Te pido tu ayuda, Padre, te pido tu bendición. Pedimos que nos guíes y nos dirijas con tu Espíritu Santo en las escrituras, en los pensamientos, en algunas notitas, Padre Celestial, que tenemos, y lo que tengo en mi corazón yo pueda compartirlo con cada uno de tus hijos. Yo te doy gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, porque nos has dado este privilegio de estar congregados, asentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre Celestial, y encomiendo todas las cosas en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 lugares. Me gustaría compartir: en la primera carta a los Corintios y en la segunda carta a los Corintios. Vamos a buscar 2 escrituras. La primera que podemos leer es 2 Corintios capítulo 4, la primera escritura. Y de ahí nos iríamos a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a buscar estas 2 escrituras. 2 Corintios 4 y 1 Corintios 2. Tienen todos, vamos a dar lectura a la primera escritura, que es 2 Corintios capítulo 4, desde el verso 3 hasta el verso 6. Y de allí nos iríamos a 1 Corintios capítulo 2. ¿Sí han encontrado? ¿Tienen todos?
Bien, si han encontrado, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4, verso 3 al 6, dice así la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Esto es una porción muy interesante. Me gustaría leerla toda. Desde el capítulo 2, del verso 4 en adelante. Damos lectura entonces. Dice así: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra y te pedimos ahora tu guía y tu dirección, Padre Celestial, para poder inquirir, Padre Celestial, para podernos ir al espíritu de esta palabra. Dado que entendemos, como hemos leído, que nadie conoció las cosas de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. Pedimos entonces que tu gran Espíritu Santo
pudiera venir hacia nosotros, Padre, para poder levantar esta palabra, Padre Celestial, a la luz de la hora que vivimos y desde los ojos del águila, Padre, podamos ver estas escrituras. Ayúdanos, alcánzanos de tu gracia, danos la guía y la dirección, Padre, para decir todo lo correcto. Cierra nuestra boca a todo lo incorrecto y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en la administración, en el tiempo, tanto para hablarla como para oírla, Padre. Tú puedas repartir a través de tu gracia lo que cada uno de nosotros estamos necesitando. Cada uno en su tiempo, en su etapa de crecimiento, en su sazón, Padre, en las circunstancias que está atravesando individualmente, Padre. Tú puedas ministrar y que cada uno pueda sacar una partícula, Padre, una esquirla del diamante. Ayúdanos en esta hora, Padre Celestial, y que el diamante pueda cortar el diamante, Padre. Que tu palabra, Padre, pueda moverse para esta palabra, Padre Celestial. Ayúdanos y alcánzanos de tu gracia, Señor, y nos ponemos en tus manos entonces para hablar, tanto como para oír la administración del tiempo y todas las cosas, y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Sí, el hermano Hugo, que tan solo una palabrita, ustedes iban a saber apreciar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo estoy contento de poder compartir con ustedes porque sé que van a saber apreciar, que sea una pequeña palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Este bloque que yo he escogido, he buscado al Señor en oración a ver qué podía alcanzarles, y no sabiendo yo que el hermano Hugo los había puesto contra la pared acerca de el Cordero y la Paloma, acerca de la importancia de la obra del Espíritu Santo, tipificada en la Biblia con la naturaleza, con las características de una paloma, y lo fácil que se puede dañar, lo fácil que se puede contristar al Espíritu de Dios de la misma manera como puede ahuyentarse una paloma. Hermano Abraham dice, tienen que tener mucho cuidado, dice, siempre con guardar la atmósfera. Aún dice, un pequeño niño corriendo, ¿no es cierto?, por la iglesia puede romper la atmósfera y la paloma levantaría vuelo. Así que si un niño, hermanos, ¿qué tipo? Un niño apenas corriendo por la iglesia pudiera contristar al Espíritu, ¿no es cierto? Cuanto más a veces nuestras actitudes incorrectas, cuanto más hechos incorrectos del pueblo de Dios que ya está en un nivel de entendimiento, ¿no es cierto?, mucho mayor que el de un niño. Por eso el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, podía decir que no contristáramos, no contristéis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados hasta el día de la redención. El Cordero y la Paloma bajando sobre el Cordero, buscando la misma naturaleza, buscando venir para hacer morada. Y buscando una escritura, buscando una porción de la palabra para compartir con ustedes, sentí en mi corazón de hablar un poquito de la obra del Espíritu que el apóstol Pablo señala aquí en la carta a los Corintios. Es un pasaje maravilloso. Es un pasaje muy, muy tremendo, el de 1 Corintios capítulo 2, donde el apóstol Pablo, como maestro, apóstol y predicador a los gentiles, abre de una manera hermosa y gloriosa lo que es la obra del Espíritu en el hombre. La obra del Espíritu en el hombre, el lidiar del Espíritu Santo con el hombre. El trabajar del Espíritu Santo en el hombre, la obra incansable, inagotable del Espíritu. Entonces, a través de estas palabras del apóstol, él pudo decirle del mover y del trabajar, podríamos decir así, de los vuelos, de los aleteos, de los movimientos de la paloma del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y entonces el apóstol Pablo, aquí a los Corintios, hermano Abraham llamó carta a los Corintios, libro de corrección. La carta a los Corintios, indudablemente, esencialmente es una carta de corrección. Cada capítulo el apóstol deja caer su azote para corregir en algo a esa congregación. Es un libro de corrección. Capítulo 1 muestra las divisiones que había. Yo soy de Pablo, Cefas, Apolo, yo soy de Cristo.
¿no es cierto? Capítulo 2, el apóstol Pablo va con el fino bisturí de la palabra de Dios a seccionar y a dividir lo natural de lo espiritual. Él va a mostrar aquí en este capítulo 2 la diferencia tan grande y abismal que hay entre lo natural y lo espiritual. Él habla entonces de que cuando él fue a llevarle el evangelio a esa congregación, él no pudo ir con palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, persuasivas, tratando de convencerlos humanamente con sabiduría humana. Gente entrenada en la lectura, en la oratoria, griegos. Los griegos buscan sabiduría, dice la palabra de Dios. Ahora, un hombre de Dios no podía ir con sabiduría humana. El hombre de Dios es un hombre espiritual. Amén. El hombre de Dios sabe que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces él tenía que ir con algo diferente. Cuando fui con ustedes estuve con temor, con temblor. Amén. Y no fui con, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No me propuse saber otra cosa, sino presentarles primeramente a esa congregación al Cristo y a este crucificado. Verdad básica del Evangelio que tenía que presentar a un mundo de espaldas a Dios. Pero él empieza a hablar que existía la sabiduría humana, pero también la sabiduría de Dios. No fui con palabras a ustedes de humana sabiduría, pero no obstante, sin embargo, hablamos sabiduría. Pero la hablamos entre los que han alcanzado madurez. Pero otro tipo de sabiduría. Sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, o sea, de los filósofos, pensadores, sociólogos, psicólogos, políticos, que perece, sino sabiduría oculta. Sabiduría que nadie conoce. Sabiduría en misterio. Y esto, dice, esta sabiduría, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestro beneficio, para nuestra satisfacción, para nuestro gozo inefable y lleno de gloria, como decía. Ahora, hay una sabiduría oculta, hermanos, que Dios predestinó para nuestra gloria. Pero Él tiene que explicar cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, en su lidiar, en su luchar con el hombre, contender fue llamado en la Biblia. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero Él mostró que todas estas cosas que estaban almacenadas por Dios, sabiduría oculta, el misterio, o como Él le llamó, cosas de Dios. Amén. Las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, las cosas del reino de Dios, no podían entender. Y me fue dada la gracia, dice, para anunciar el Evangelio y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Cosas como el Evangelio, Cristo, lo cual es el misterio de Dios revelado, estuvieron escondidos en el corazón de Dios por mucho tiempo. Amén. Pero en estos días, dice, en estos tiempos, fue revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. ¿Correcto? Ahora, entendemos que el misterio del Evangelio, el misterio de la redención, el misterio de Cristo estuvo oculto en el corazón de Dios, cosas que ojos no vieron ni oídos oyeron, pero que Dios las iba a revelar por el Espíritu, y los que captaron la revelación del Evangelio fueron los apóstoles. Fue revelado a apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero así todo, decía Pablo en 2 Corintios 4, que nuestro Evangelio está encubierto. Amén. Pero ya había sido revelado. Amén. El misterio que por siglos estuvo oculto fue revelado. Pero nuestro Evangelio aún está encubierto. Entonces, la paloma tendría que seguir trabajando
porque dio revelación a hombres como los apóstoles y profetas y les declaró el misterio del Evangelio y de Cristo. Sin embargo, nuestro Evangelio todavía está encubierto. ¿Correcto? El Espíritu sigue trabajando entonces. Entonces, los apóstoles recibieron revelación. Pablo en particular dice, este Evangelio, amén, yo no lo aprendí ni de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Ahora, él estuvo 3 años y medio en Arabia. La revelación de este Evangelio, como dice el hermano Branham, que todo el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo lo convirtió en una sombra. Amén. Lo convirtió en un tipo. ¿Cómo él pudo ver todas estas cosas? Pero ahora había que expresarlo. Ahora había que escribirlo y transformarlo en escritura. Ahora había que comunicarlo a los hombres. Y una cosa era la operación del Espíritu para que podamos ver lo que otros no vieron o lo que nadie vio y conocer estas cosas, y ahora había que comunicarlas. ¿Correcto? Entonces el apóstol Pablo en el verso 13 habla de otra obra del Espíritu, la inspiración. Amén. Estas cosas, las cosas de Dios, las cosas que estuvieron ocultas por los siglos, pero que ahora fueron reveladas, también las hablamos. Amén. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ustedes vieron que hay muchas personas por ahí que han visto cosas que antes no veían, ¿no es cierto? Y que aún lo pueden, no solo que lo vieron, sino que lo creen. Y se puede decir que Dios ha revelado a mucha gente muchas cosas, pero tienen por ahí una incapacidad para comunicarla. ¿Amén? ¿Correcto? Y el Evangelio, señor hermano Branham, a Dios no se lo conoce por estudio, a Dios no se lo conoce por sabiduría, a Dios se lo conoce por revelación. Porque Dios se veló del incrédulo, pero se revela al creyente. Entonces, por revelación podemos conocer a Dios y las cosas de Dios. ¿Correcto? Pero el comunicar estas cosas que nosotros recibimos ya es otra cosa. Amén. Se requiere también una capacidad dada por el Espíritu Santo, otro vuelo distinto de la paloma, llamado inspiración. Entonces yo recibí este Evangelio por revelación de Jesucristo, pero también puedo hablarlo, pero no con palabras que elabora mi humana sabiduría, mi espíritu humano, mis conocimientos del mundo por el espíritu del mundo, no con palabras humanas, sino con las palabras que enseña el Espíritu. ¿Será que el Espíritu Santo enseña al hombre de Dios a hablar palabras? Gloria al Señor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu Santo enseña palabras. Y entonces, los santos hombres de Dios, que fueron los vasos, los receptáculos de la revelación original de esta palabra, de esta Biblia, de este Evangelio, lo cual es Cristo en forma impresa, dice el hermano Branham. ¿Amén? Necesitaron de otra operación, la inspiración, para comunicar fielmente estas verdades. Entonces la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y que la Escritura no es de interpretación privada, porque los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Toma tu pluma y escribe, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué
obra distinta. Al escribir una carta, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, escribir esas cartas que luego se van a transformar en Biblia, que luego se van a transformar en la palabra de Dios, no tenía que haber ni un error, hermanos. No tenía que haber ni una palabra colocada mal, fuera del cuadro. Tenía que ser absolutamente perfecto. Pablo había visto la revelación, conocía el Evangelio por revelación de Jesucristo. Le había sido revelado el misterio del Evangelio. Pero ahora necesitaba el Espíritu, la inspiración, para comunicarlo fielmente. Y en otra operación, imbuido del Espíritu, bajo la inspiración de Dios, envuelto en una nube, él tomaba su pluma y escribía carta a los Corintios, carta a los Gálatas, carta a los Efesios, carta a los Filipenses, a los Colosenses, y así se escribió la Biblia, porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y hoy todos podemos tener una Biblia y podemos decir, no es un libro que contiene la palabra, sino es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sabemos por revelación que es la palabra de Dios y la creemos de cuero a cuero, como dijo él, ¿no es cierto? Amén. Aunque no podemos comprender todas las cosas porque Él todavía no ha terminado con nosotros. Él no ha terminado su obra y sigue trabajando. Gloria al Señor. Pero sí tenemos revelación de que este libro es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dios trabajó mucho para que este evangelio llegara al mundo. El evangelio que se predica en toda la creación bajo el cielo, del cual he sido constituido ministro, dijo el apóstol Pablo. Qué tremendo, hermanos. Pero así todo, la verdad de Dios que estuvo oculta bajó a los hombres. Cristo, el misterio de Dios, fue revelado. Los hombres de Dios fueron inspirados para comunicar fielmente la verdad revelada. Pero así todo, nuestro evangelio aún está encubierto. ¿Amén? ¿Correcto? Nadie puede decir que esto no es verdad, que no tenemos el evangelio, que no tenemos la palabra de Dios. ¿No es cierto? Divinamente inspirada. Sin embargo, nuestro evangelio aún está encubierto. Entre los que se pierden, está encubierto. ¿Por qué? Fue revelado, fue declarado por inspiración, y aún ni mi predicación fue con humana sabiduría. Aún Dios ungió con otra operación del Espíritu, otro vuelo de la paloma más potente, amén. Unción, ungiendo a estos hombres para respaldar el Espíritu, distintos repartimientos como señales, prodigios, maravillas y indicaciones para probar que estos hombres eran enviados de Dios. Amén. Tenían la revelación, declararon la verdad por inspiración, fueron vindicados por Dios, fueron hombres ungidos, y así todo el evangelio aún está encubierto. La obra del Espíritu, Dios lidiando con el hombre, todavía trabajando. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hay otra obra más, quiero señalarles aquí, que el apóstol Pablo habla en el verso 12, y en las cuales el Espíritu de Dios tiene que trabajar en la otra punta de la línea. Amén. Trabajó en sus vasos escogidos para que sean canales para comunicar las cosas de Dios, pero ahora Él tiene que trabajar en la otra punta de la línea, para que los hombres estén capacitados para recibir lo que Dios le manda. Porque entiendan que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no las entiende, no las puede discernir, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el apóstol dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para
que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora otro vuelo interesante de la paloma es este. Él viene y se pone al lado de aquel que está recibiendo estas cosas, o mejor dicho, que ya las ha recibido, hermanos. Pero para explicarle, para que sepa, para que conozca lo que ha recibido. Mucha gente recibe a Cristo y por ahí ni sabe lo que recibió, hermanos, porque recibió algo más grande que lo que él se imagina, hermanos. A ver, uno recibe un regalo envuelto, ¿no es cierto? Y él recibe, él lo tiene, él ha recibido un regalo. Pero luego debe desatar el paquete, abrir el papel, ¿no es cierto?, y sacar. Y entonces esto es como que empieza a desenvolverse lo que él ya recibió. Amén. Si nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Muchas veces hay indiferencia, hay frialdad, ¿no es cierto? Hay poco valor o poca estima a las cosas de Dios, porque realmente no se sabe muy bien lo que se nos ha concedido. Amén. No tenemos una real dimensión o entendimiento de lo que Dios nos ha concedido. Por eso no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que sepamos. Amén. Entonces, esta obra del Espíritu la pudiéramos llamar así. Quiero dejarles esta idea: la iluminación. Tengo algunas notitas y algunas cositas que hermano Branham habló mucho de la iluminación. Amén. Por supuesto, la iglesia no está edificada sobre la iluminación. Amén. La iglesia no está edificada sobre la inspiración. Amén. El asna de Balaam fue inspirada y comunicó una verdad, y se la comunicó bien, porque la Biblia dice, reprendió la locura del profeta, lo reprendió, por inspiración lo reprendió. Amén. Pero después que se fue la inspiración, siguió siendo un asna, y murió siendo un asna. Amén. El fundamentalismo, como decía el hermano Raúl, del oro, repitiendo, ¿no es cierto?, lo que nosotros escuchamos, ¿no es cierto? Es una verdad, porque un loro puede decir 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Escucha que 2 más 2 es 4 y repite, 2 más 2 es 4. Y es verdad, 2 más 2 es 4. Uno tiene que decirle amén al loro, porque 2 más 2 es 4. Pero él no tiene ninguna revelación. Él solamente está repitiendo. Amén. Gracias, Señor. Estamos hablando de que el Señor iba a edificar una iglesia en la cual las puertas del infierno no podrían contra ella. Entonces la tendría que edificar sobre algo bien sólido y firme. Inspiración no es muy firme, porque después la inspiración se retira y el asna sigue siendo asna. ¿No es cierto? El repetir, ¿no es cierto?, no nos ayudaría mucho, porque seguiríamos siendo loros, y las puertas del infierno seguramente prevalecen fácil ahí. Amén. La unción, Dios nunca tampoco edificó la iglesia sobre la unción. Balaam fue un hombre ungido y bajo la unción declaró 4 excelentes profecías. Declaró, así dice el Señor. Amén. Pero las puertas del infierno pudieron contra él. Pero la iglesia, la iluminación es muy importante para que nosotros sepamos por lo menos lo que Dios nos ha dado. Es una obra muy importante, es un trabajo muy importante en estos cultos, en las reuniones. En cuanto la paloma se mueve para arrojar luz, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero Dios no edificó la iglesia en iluminación tampoco. El saber las cosas de Dios no le edificó ahí, porque entendemos el triste cuadro de los Hebreos 6. Los que una vez fueron iluminados y recayeron. Y el hermano Branham identificó esos Hebreos 6 con los fronterizos de Cades Barnea, iluminados. Identificó a los Hebreos 6 con aquellos que reciben la marca de la bestia, que oyeron, que entendieron, fueron iluminados, pero se niegan a actuar.
oyeron, reconocieron y no actuaron. Sus orejas son marcadas. Qué tremendo, las puertas del infierno prevaleciendo. Y en una pincelada dramática el mensajero, hermanos, dice, en almas encarceladas, son los Hebreos 6. O Hebreos 6 son almas encarceladas también, que están en una prisión espiritual de impenitencia, en una condición en la que no pueden arrepentirse donde camina el mundo hoy. Pero ellos habían sido iluminados. Amén. Porque la iglesia está edificada sobre revelación espiritual de la palabra. Sobre revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Revelación. En Mateo 18 Pedro había dicho así, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres sobre esta roca. Pero en Juan 6, cuando se produce esa crisis y los tres grupos aparecen en el sermón del pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Se va la gente, ¿no es cierto? Ustedes se quieren ir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, entonces, es una hora importante, hermanos, la iluminación, y el hermano Branham habló mucho acerca de la iluminación. Entramos por allí en el tabernáculo en algunas series con estas cosas, y el mensaje por excelencia que el hermano Branham habla de iluminación es, hay un hombre aquí que puede encender la luz. Cuando él habla, hace toda una exposición, él empieza diciendo, creo que el Espíritu Santo me está dirigiendo en esta mañana a hablar de la luz. Y predica todo ese sermón, hay un hombre aquí que puede encender la luz. Y finalmente dice, el Espíritu Santo. ¿Amén? Trayendo esa obra tan necesaria, hermanos, en medio del pueblo como es la iluminación. ¿Por qué decimos así? Sabemos que el Evangelio finalmente, ¿no es cierto?, se esparció en la primera edad. Que Pablo decía que estaba encubierto. Amén. ¿Por qué? Porque también Satanás obra. Porque el Dios de este siglo empezó a cegar, ¿qué? El entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué empezó a cegarlos? Para que no les resplandezca la luz. ¿De qué? Del Evangelio, de la gloria de Cristo. Entonces la luz estaba. Amén. La luz estaba y estaba brillando, bien que estaba brillando. Pero había velos, había mantos negros que encubrían a los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Les leo un párrafo, hermano Branham. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Dice, esta mañana el Espíritu Santo parece que me quiere hacer hablar sobre el tema de la luz. Y ahora la luz, hermanos. La primera ocasión en que encontramos la luz en la Biblia se encuentra en Génesis 1:3. Fue la palabra hablada de Dios que hizo la luz. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces la luz viene por la palabra hablada de Dios. O lo que Él ha hablado es luz. Cuando la luz ilumina, muestra eso. Pero luego la tierra, dice, estaba desordenada. ¿No es cierto? Y entonces Él empezó a usar, que quería usar el mundo, dice, y bueno, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero Él dijo, sea la luz. Yo creo que el sol, la luna y lo demás ya existían. Pero como continúa explicando el Génesis, yo creo que íbamos a usar el mundo. Y por lo tanto, había niebla, había tinieblas sobre toda la tierra, haciéndola oscura. Y Dios dijo, sea la luz, y la oscuridad se disipó. Sigue diciendo un poquito más el profeta y dice,
Y yo creo que esa es la forma que Dios hace siempre las cosas. Él separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y la palabra de Dios siempre separa la luz de las tinieblas. La palabra es la que hace la separación. Dios siempre hace la misma cosa cuando Él se prepara para usar algo, así como el planeta Tierra. Él se preparó para usar una estrella o lo que haya sido este mundo. Él tuvo que separar la luz de las tinieblas. Y cuando Él se prepara para usar un grupo de gente, Él tiene que separar la luz de las tinieblas. Y cuando Él se prepara para usar a un individuo, Él tiene que separar la luz de las tinieblas. Entonces, este mensaje de la iluminación, hay un hombre aquí que puede encender la luz. Lo primero que el hermano Branham muestra es este simbolismo de la creación, del Génesis, la primera vez que aparece la luz, la iluminación, pero la iluminación natural, en aquel sea la luz. Entonces, y el hermano Branham está dando un tipo que así como él hizo en la tierra, en la creación natural, en el comienzo, así siempre hace todas las cosas. El Espíritu de Dios, la paloma, se movía sobre las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Las tinieblas cubrían la faz de la tierra, pero Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Amén. El Espíritu de Dios, la paloma, se movía sobre las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Las tinieblas cubrían la faz de la tierra, pero Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Amén. El hermano Branham dice, entonces la gente argumenta y dice, ¿cómo puede ser que la Biblia diga que dijo, sea la luz, y todos saben que solamente hay luz a través del sol? Y después más abajo dice, creó Dios la lumbrera mayor, creó Dios la lumbrera menor, creó Dios las estrellas. ¿Y cómo puede ser que había luz primeramente, o dijo sea la luz, si todavía no había creado el sol? Lo que pasa es que no han leído su Biblia, dice el hermano Branham. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y punto. Y luego pueden haber pasado miles, millones de años. Pero cuando Él, ¿no es cierto?, se dispuso a usar la tierra es aquí que estaba desordenada y vacía. Pero yo creo, dice el hermano Branham, que el sol ya estaba. La luz ya estaba. Simplemente había algo que encubría, ¿no es cierto?, que envolvía la tierra y no dejaba penetrar la luz. Pero la luz ya estaba, la tierra ya estaba, pero las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Entonces, Dios, por su palabra, por esa palabra de mando, dijo, sea la luz. Entonces, la luz ya estaba, el sol estaba brillando, los rayos estaban, pero no podían penetrar las densas capas de tinieblas. Pero Él dijo, sea la luz, ¿no es cierto? Y abrió un hueco en las tinieblas y la luz brilló. Eso fue natural, hermanos. Amén. Pero Dios siempre hace así todas las cosas. Ese fue el Génesis natural de Moisés. Amén. El Génesis 1. Pero cuando nosotros encontramos el Génesis del apóstol Juan, en Juan 1, encontramos lo mismo, pero en el mundo espiritual. Entonces, aquí dice en el Génesis de Moisés, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo sea la luz. Pero en el Génesis de Juan nosotros encontramos que decía, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron contra ella. Ahora, así Dios hace las cosas. Y en el mundo espiritual más o menos fue lo mismo que en la creación natural. Para los tiempos del Señor Jesucristo, cuando comienza el Evangelio de Juan a mostrar el origen, en el principio era el Verbo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan, en otras palabras, está diciendo, Él era la fuente de luz y de vida. Él era como el sol, pero no como el sol de Moisés, el sol natural, sino este era el sol espiritual, el sol de vida, el sol de justicia.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero las tinieblas estaban rodeando la tierra también. Tinieblas espirituales en este mundo. El mundo ya estaba creado, había habitantes, pero el mundo estaba en pecado, estaba en maldad, estaba en tinieblas. Densas tinieblas cubrían la humanidad. Amén. La Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece, pero que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Y entonces, como las tinieblas no prevalecieron contra ella, el rayo de luz atravesó la densa capa de oscuridad, y la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El mundo estaba en pecado. La Biblia dice, Pablo dice que este mundo estaba gobernado por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, fuerzas espirituales que dominan este mundo oscuro, tinieblas. Pero aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el Verbo, antes de hacerse carne, era la luz y la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿correcto? Pero luego que se hizo carne, siguió siendo la luz y siguió siendo la vida. Por eso, ese Verbo encarnado en el pesebre de Belén creció, y cuando estuvo en estatura pudo decir ese Verbo hecho carne: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Yo soy la luz del mundo. Los rayos de luz habían penetrado. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Iluminación. Qué bueno. Hermano Branham clama aquí en este mensaje diciendo: Dios, envíanos luz. Luz, luz, Dios, envíanos luz. Y luego este Evangelio de Jesucristo fue predicado por los apóstoles, y pasan las edades y nosotros encontramos que el Evangelio sigue encubierto, y fue tapado y encubierto. Amén. Pero entonces el apóstol Pablo va a hablar en el pasaje que leímos, 2 Corintios, de un tercer Génesis. Amén. El primero era el de Moisés, el segundo era el de Juan, en Juan 1, pero Pablo va a hablar de un tercer Génesis. ¿No es cierto? Los hombres están cegados, están en tinieblas espirituales. Ya no el mundo, todo el sistema, el cosmos, sino el hombre en su interior. Está como ese planeta Tierra. Y si Dios hizo así con el mundo, y si Dios hizo así con este cosmos, Él tiene que hacer así con el individuo también. Entonces Pablo va profundo, ¿no es cierto?, con ojo de águila, y dice: el hombre también está entenebrecido interiormente. Las tinieblas de este mundo, el Dios de este mundo los ha cegado. Están ciegos, no les puede resplandecer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el sol naciente de justicia. No les puede penetrar luz, hermanos. Pero entonces dice: pero el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahora ha resplandecido en nuestros corazones. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Jesús. Te alabamos. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿No está contento entonces de que el mismo Dios que dijo sea la luz en Génesis, que dijo sea la luz en el año 0 cuando el Verbo se hizo carne? Amén. Correcto. Y las grandes luces resplandecientes se regaron en los campos de Belén para decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Qué bueno. Pero ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones.
Y dice así, para iluminación. Así dice. El mismo Dios resplandeció en nuestros corazones, el que mandó que a las tinieblas resplandeciera la luz, resplandeció en nuestros corazones para iluminación. ¿De qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo habla de iluminación. Eso es lo que el hermano Branham dice entonces. Si Dios quería usar el planeta, tuvo que separar las tinieblas, ¿no es cierto? Y la luz. Y cuando Dios quiere usar un grupo de gente, hará lo mismo. Tendrá que separar las tinieblas de la luz. Y cuando Dios quiere usar al individuo, ¿no es cierto? Quizá por mucho tiempo estuviste desordenado y vacío en el mundo. Pero un día Él se preparó, ¿no es cierto?, a mover, digamos, su plan, ¿no es cierto?, su propósito sobre ti. Y lo primero, sea la luz, nuevamente. Iluminación. En la faz de Jesucristo, del conocimiento. El hermano Branham muchas veces asoció iluminación, Hebreos 6, los que fueron iluminados, con Hebreos 10, conocimiento de la verdad. Amén. Cuando ellos fueron iluminados, aquí conocieron la verdad, pero pisotearon o recayeron en sus jornadas bajo la luz que iban. Entonces, iluminación es una obra, es un movimiento de la paloma tan tremendo, hermanos, que te permite ver, apreciar, conocer, entender lo que te ha sido concedido. ¿Amén? Pero así todo, el Evangelio quedó encubierto y Dios tenía entonces que ir arrojando luz sobre esta palabra, como dice el hermano Branham, este mensaje. Tenía que arrojar luz sobre esta Biblia que estaba encubierta por credos, por velos tradicionales. Y en cada edad ir arrojando luz, ¿no es cierto?, para resplandecer. En la edad de la Reforma, Lutero, sea la luz, una pequeña porción de la palabra. La edad de Wesley, santificación, etcétera. Pero estaba prometido que este mismo evangelio, que este evangelio que estuvo oculto, que el misterio de Dios, la sabiduría oculta, que los misterios de Dios volverían a ser revelados como el comienzo. Estaba prometido. ¿Correcto? En dos promesas. En Malaquías 4, que Él haría volver el corazón de los hijos a la fe de los padres, que ellos iban a conocer como ellos conocieron, que ellos iban a tener una fe preciosa igual que la de ellos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y que aún las profundidades, la sabiduría oculta de Dios, el misterio que estaba predestinada para nuestra gloria, sería abierta en los días de la voz del séptimo ángel. Gloria al Señor. Cuando Él comenzara a tocar la trompeta, estos rayos de luz aparecerían. Amén. Y agujerearían toda la capa de tinieblas, dando luz y un gran conocimiento de la verdad. Ahora, es importante, porque Dios dice, quiere que todos los hombres en sí, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Él quiere que los hombres estén en luz y no en tinieblas. Pero así todo, me estoy extendiendo, pero así todo, hermanos, este evangelio original, este evangelio del tiempo del fin, este evangelio restaurado a la fe original, todavía está encubierto. Cuando el hermano Branham tuvo que venir con este evangelio original, había 900 interpretaciones de este evangelio. Del de Pablo, estaba partido en 900 pedazos este evangelio, que había sido dado por revelación y traído por inspiración, pero Satanás se encargó de meter 900 velos. Gloria al Señor. Pero Dios iba a levantar nuevamente un hombre, como en los días de los apóstoles, uno solo, no muchos, uno solo, con quien lidiar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Jesús. Un vaso solo que fuera el recipiente para recibir la verdad original restaurada, pero ahora en el tiempo del fin. Levanta Malaquías 4, ¿no es cierto? Y el hermano Branham
Entonces, al encarar este mensaje profundo del Evangelio, lee los autores, los comentaristas adventistas de todas las denominaciones, y él podía ver, yo he sido un estudiante, dice, de la historia, ¿no es cierto?, por mucho tiempo. Esas edades de la iglesia, dice, yo tenía las escrituras, amén, un componente, tenía la historia, pero necesitaba otro componente más, sobrenatural, que me diera la verdad, la declaración de la verdad, amén, necesitaba la revelación. Entonces, como nadie, hermano Branham predicó sobre revelación, bautistas le dijeron, no creemos en revelación, entonces ustedes no creen en Jesucristo, porque Cristo es el misterio de Dios revelado, Cristo es la revelación de Dios, amén. Entonces el hermano Branham, cual Pablo, podía decir, yo este mensaje no lo recibí ni de hombres ni por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Por eso él, como nadie, pudo predicar la revelación de Jesucristo. Miren, en las librerías cristianas están llenos los estantes con comentarios sobre la revelación de Jesucristo. Amén. Pero qué distinto cuando el hermano Branham predicó la revelación de Jesucristo. Por revelación recibió estas cosas, pero él, aún así todo, hermano Branham, ¿por qué no escribe un libro de estas cosas? No. Él necesita otra operación más de la paloma. Dice, yo prefiero ir al púlpito y buscar el aleteo, buscar la inspiración, y ahí trazarlo bajo la inspiración, con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y después graben la cinta, y de ahí saquen el libro. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Te alabamos, Jesús! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Si hermano Branham hubiera sido un maestro, pero él era un profeta y tenía que buscar ahí esa operación. Él se hubiera sentado, dice, bajo la unción y hubiera podido armar el cuadro como ninguno. Amén. Y aún se sentó con el hermano Lee Bale para armar algunas cosas. Amén. Buscando otros aleteos de la paloma. ¿Correcto? Entonces la inspiración, qué tremendo. Dice el hermano Branham, miren esto. Nunca he tenido que retractarme de nada que he dicho bajo inspiración. Gloria al Señor. Él sabía lo que tenía que buscar ahí. Daba vueltas, contaba historias y demás, hasta que entraba en calor, ¿no es cierto? Hasta que el Espíritu tensaba las cuerdas de su alma. Y entonces estaba bajo la inspiración, y todo lo que dijo bajo inspiración, nunca me he tenido que retractar. Amén. Nunca. Qué importante. Entonces, este mensaje, inspiración, era comunicar fielmente la revelación. El hermano Branham, sin estudios, sin educación, se sentía indefenso, sabía que necesitaba ese elemento sobrenatural de inspiración para acomodar estas palabras, para no fallar, como el apóstol. Y entonces tenemos el mensaje hoy. El Evangelio original restaurado. Los misterios de Dios abiertos. Amén. Vino por revelación. Fue declarado por inspiración. Cada cinta está bajo inspiración. De ahí se tomaron los mensajes. Y tenemos los mensajes. Y así todo, a veces, nuestro mensaje está encubierto. Y Satanás todavía es Satanás. Y Satanás todavía sigue colocando velos. Por eso qué importante que es congregarse en lugares celestiales. Amén. Para que los velos sean sacados, ¿no es cierto? Amén. Gloria al Señor. La iluminación es un proceso espiritual en el interior del hombre, pero lo hace el Espíritu Santo. Hay un hombre que puede, aquí, que puede encender la luz. Importante en la reunión, hoy está un hombre aquí que puede encender la luz, lo cual es el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Algunos se le enciende y otros no.
¿No es cierto? Aquí están los mensajes tan fiel como puede ser. Usted lo lee. Algunos lee, se queda dormido. Otro entiende una partícula. Otro, ¿qué pasa? Nuestro evangelio está encubierto. Amén. Entonces, ¿cómo viene la luz? Es una obra del Espíritu. Es iluminación. Es el conocimiento de la verdad. Es el Espíritu de Dios que nos hace saber lo que hemos recibido. Pero ¿cómo opera? ¿Cómo viene a nosotros? Él dice, sea la luz. Era una palabra de mando que agujereaba las tinieblas. ¿Cómo viene? Hermano Branham dice, la luz viene en cada edad, ¿no es cierto?, a un cierto hombre en un cierto lugar que Dios levanta. Así como viene la luz. En cada edad, en cada tiempo, en cada lugar, Dios ha levantado un cierto hombre y a través de allí viene la luz. Es que la luz viene a través de un cierto hombre que Dios levanta. En este caso, fue el hermano Branham, en una cierta edad, séptima de la iglesia, en un cierto lugar en los Estados Unidos, y la luz vino a través de él. Y lo declaró por inspiración. Y aquí están los mensajes. Tu mensaje rodeará el mundo. Amén. ¿Y se acuerdan de ese ángel del capítulo 18? ¿No es cierto? Alumbró toda la tierra. Gloria al Señor. Amén. No en un rincón, dice, sino alumbró toda la tierra. Rodeará el mundo. La luz del mundo nuevamente. Pero se difunde por un hombre. ¿No es cierto? O viene por un hombre, pero luego se difunde esa luz a través del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Entonces, en el mensaje nosotros encontramos este cuadro de iluminación. Meses pudiéramos estar hablando de esto, ¿no es cierto? Pero encontramos un gran candelero, que son las 7 edades de la iglesia, y una gran estrella, que es cada ángel de cada iglesia, dando luz y arrojando luz para adelante, porque la luz viene por ahí. Pero luego encontramos un pequeño candelero, que es la iglesia local, ¿no es cierto? Y la estrella de ese candelero, el ángel de la iglesia local, es el pastor. Y quieran o no, y guste o no, la luz se difunde a través del ministerio de ellos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿No es cierto? Si él hubiera hecho de otra manera, él lo hubiera avisado, pero él avisó que era así. La luz se difunde a través del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Entonces, así como el ángel de la edad desarrolló su mensaje para la edad, el pastor de la iglesia local, ¿no es cierto?, él es el mensajero de la iglesia local. Él tiene el mensaje para ese pueblo. Él tiene la revelación para ese pueblo. Él tiene que buscar inspiración para declarar esa revelación a ese pueblo. ¿No es cierto? Para difundir la luz a través de su ministerio, de la palabra. Solo hay luz a través de la palabra hablada. Si están las trompetas, página 17, la palabra encarnada, esta alumbra. Palabra hablada, encarnada, alumbra. Gracias, Señor. Y así todo, con todo eso y con todo el trabajo que Dios se tomó a través de siglos y centurias, todavía, hermanos, en las iglesias locales, vemos como pastores que todavía no les ha amanecido. Le está encubierto. Algo pasa, porque Satanás solo puede encubrir a los incrédulos. ¿Amén? Correcto. Ahora, entiendan entonces al hermano Hugo, entiendan al hermano Alfredo, al hermano Raúl, al hermano Ruda. Ellos tienen esta revelación, lo creen. Si usted cree, ¿no es cierto?, que su pastor es un hombre de Dios, usted le debe sus respetos. Atiéndale, sígale, amén, porque si no se perderá, se quedará sin luz. Quitaré tu candelero. Capaz que no te lo saca de la iglesia, ni te saca a ti, pero te deja a oscuras. ¿No quieres andar en la luz que está siendo difundida por el ángel de la iglesia local?
Es peligroso. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Y Él está al lado tuyo. En la tierra los hechos hablan más fuerte que las palabras. Pero en el cielo los pensamientos hablan más fuerte que las palabras. El Espíritu Santo está discerniendo cada pensamiento, cada intención. Cuando el ministro de Dios está predicando, amén, algunos lloran de gozo, amén, otros hacen muecas, amén, otros se retraen, otros alaban a Dios, otros están indiferentes. ¿Cómo puede ser? En la misma palabra, en la misma revelación, en la misma inspiración, es el mismo Espíritu. ¿Qué pasa? Los que reciben son distintos vasos. La paloma está tratando de encenderte la luz. Miren entonces, hermano Hugo, tiene la revelación de este mensaje, ¿no es cierto? La revelación de este mensaje. Ahora, él no puede acostarse a dormir y decir yo tengo la revelación. No, él tiene que luchar mucho con Dios. Él tiene que buscar a Dios. Señor, guíame, ilumíname. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el paso que sigue? Amén. Ilumíname. ¿Qué para el pueblo hoy? Amén. Entonces él tiene que buscar. Hay cientos de cosas para hablar, pero algo en especial el pueblo necesita. Él tiene que buscar de la luz de Dios para ver estas cosas por anticipado. Antes de que ustedes las vean, él las tiene que ver. Y luego él se las va a mostrar. Yo soy de esas personas, dice el hermano Abraham, que no me puedo guardar nada. Si el Señor me muestra algo, ya enseguida la trato de mostrar. Él era un ministro, por eso, enseguida que recibe alcanza. Amén, no puede guardar nada. Pero entiéndanlo entonces al ministro cuando está buscando en su soledad. En su soledad. Y luego ya lo tiene. Algo empieza a arder en su corazón. Empieza a buscar escrituras, mensajes. Y entonces todo empieza a colocarse en su lugar. Pablo había orado y yo oro, dice, por ustedes para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos empiezan a ser ungidos. Colirio abre los ojos del entendimiento. El ministro empieza a ver cosas. Esto para la congregación. Esto va a ayudar, esto va a ser bien. Él está excitado, no ve la hora de ir al culto. Pero tiene que orar para buscar inspiración. Porque ella vio estas cosas que tiene que traerle hoy al pueblo. Como yo había visto estas cosas, pero si Dios no me inspiraba, ¿cómo se las digo, hermanos? ¿Cómo las acomodo? Amén. Necesito que la paloma me pegue ¿no es cierto? Un vuelo por al lado mío y acomode lo espiritual a lo espiritual. Amén. Sí, Señor. Amén. Te alabamos, Jesús. Te alabamos. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Entonces él tiene que buscar inspiración, ¿no es cierto? Y ora, y llega, ¿no es cierto? Y empieza a encontrar la inspiración. Y a veces también tiene que buscar otro componente más porque la cosa está pesada, hay mucha tiniebla. ¿Y quién provoca las tinieblas? Somos generadores de atmósferas. Cada uno de nosotros trae una atmósfera. Y si más somos, más atmósfera hacemos. ¿Amén? ¿Correcto? Entonces, entiendan a veces la atmósfera y todos los pensamientos y expectativas y cosas que cada uno trae. Y está denso a veces. Y él tiene la revelación, está iluminado. Y siente que está la inspiración y la puede colocar correcto. Pero aún necesita algo más. Necesita la unción. Amén. Necesita el aceite fresco para tener toda la fuerza para tirarla para adelante. Por eso David en Salmo 92 podía decir: me ungirás con aceite fresco y aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Entonces por eso es que a veces ven a su pastor, ¿no es cierto? Lo ven inspirado y trazando bien la palabra, pero lo ven como un búfalo en la plataforma. ¿Por qué? Porque Dios está aumentando sus fuerzas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. ¡Qué trabajo del Espíritu por nosotros! Debe ser que Dios nos ama, por eso trabaja tanto con nosotros. Amén. Y Él así todo está con la revelación, iluminado, claramente ve el panorama, está inspirado para colocar todas estas cosas, y está con una fuerza de búfalo, con la unción, y así todo todavía queda encubierto muchas veces. ¿Cómo puede ser que pase por arriba, queda encubierto? O si fue bueno, o indiferencia, o no es así, creo que está errado, o lo dice por mí, ¿no es cierto? O todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Es que Dios no ha trabajado. Sí, ha trabajado para traer todo esto. Pero ahora Él lo coloca en manos del pueblo. Ahora está en sus manos. Entonces, esa otra operación de la iluminación tiene que trabajar en el otro lado de la línea, en tu interior. Pero para esto, ¿cómo puede recibirse esto? Hermano Branham, miren el discernimiento. Miren el pilar de fuego discerniendo. No había, como fui con Moisés, así seré contigo, dice, todos querían el discernimiento. Todos se recargaron en las señales. No había quien no le gustara ver en operación esa señal del discernimiento. Una obra del Espíritu, el discernimiento de los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, las actitudes distintas de la congregación. Él dice, ahora yo no sé, Él es soberano. La columna de fuego, ¿cómo se va a mover? Solamente ustedes oren y sean reverentes. Y entonces empezaban a orar y por ahí se acercaba la paloma, se acercaba el pilar de fuego, se acercaba la columna de luz y empezaba a discernir y a revelar todas estas cosas y a levantar su fe para ser sanada. ¿Amén? Pero por ahí había otros que decían, es telepatía, es adivinación, es del diablo. Ellos no iban a recibir mucho. Amén. Si usted cree que esto es de Dios, Dios lo honrará. Pero si usted cree que esto es del diablo, bueno, usted recibirá también su recompensa por eso. Entonces la actitud, el acercamiento, el venir a la iglesia, el acercamiento, cómo nos acercamos, cómo ocupamos esa banca. Amén. Dice, Él ocupará su lugar cada vez. Es un lugar sagrado. Hay millones, pero ese lugar te lo dio a ti. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Para terminar, los fariseos se sentaban en la primera fila y cavilaban en sus corazones. Y allí se producían sanidades y cosas, y ellos cavilando en sus corazones. Mientras Él estaba predicando, mientras Él estaba hablando, mientras la palabra y la luz estaba siendo declarada, mientras la luz brillaba, ellos decían, ¿quién es este? ¿Quién se hace este para perdonar pecados? ¿Cómo es que dijo así? Eso está errado. Eso no puede ser. No es la actitud de muchos hermanos hoy. ¿Amén? ¿No es así? Entonces, esa actitud incorrecta impide muchas veces que el hombre que está aquí pueda encender la luz. Porque el hombre que puede encender la luz es un discernidor antes. Y él está viendo si estás en expectativa, si estás en interés. Lo que vienes a buscar, recibe. Pero miren, oren y sean reverentes. Si aquí su siervo, ¿no es cierto?, está difundiendo la luz del Evangelio, de las cosas de Dios, está luchando como un león y ungido como un búfalo para cargar esta palabra, sean reverentes y oren. Sean reverentes y oren. La iglesia no está edificada sobre iluminación, pero es muy importante. El hermano Branham, el mensaje de lo adentro, habla de 3 niveles de iluminación. El nivel de iluminación que había en el atrio, el nivel de iluminación que habría en el lugar santo y el nivel de iluminación que habría en el lugar santísimo. En el atrio del tabernáculo, dice, ellos se regían por la luz del sol, de la luna y las estrellas. Era toda la luz que tenían y era luz natural.
Amén. En el lugar santo tenían otro tipo de luz, luz de lámpara, de candelero, alimentada por aceite. Distinto, luz espiritual. Y en el lugar santísimo estaba la luz de la gloria shekinah. Entonces, hermano Branham dice, eso fue en las sombras, en el Antiguo Testamento, en lo natural. Pero miren ahora en lo espiritual. Miren los creyentes que están en el atrio, bajo una luz natural, luz del sol, lo que conocen de la palabra. Luz de luna, su experiencia en la iglesia. Luz de estrella, de las cintas y los mensajes y todo lo que han escuchado de predicadores, de hijos de Dios y de ministros. Amén. Y a veces está fuerte eso, pero a veces hay días lóbregos, nublados, el sol se oculta, es de noche, luz pálida a veces, ¿no es cierto? Y él dice, y miren la vida que refleja aquel que está en esa iluminación. Dice, se enoja, pelea, trata mal a su esposa, la esposa trata mal al esposo, ¿correcto? ¿Amén? Y dice, hermano Branham, dice, yo tengo que luchar para vivir, no puedo con mi carácter, no puedo con esto, con lo otro. Dice, bueno, tú te arrepientes y oras, pides perdón a Dios, seguro que Dios te perdonará. Tú eres un hijo de Dios, Dios te ama, Dios te perdonará. Pero no aborreces vivir ese tipo de vida, siendo que hay algo mejor todavía. Amén. Pero ¿y por qué? Entonces, yo vi eso. Y digo, pero ¿por qué entonces no avanzan hacia acá? Porque acá hay otra luz, y es luz de lámpara, es luz de candelero, y es aceite, es la luz, la iluminación dada por el Espíritu Santo, pero que viene a través del candelero, y ahí no muchos quieren andar en esa luz. El pastor declara el consejo de Dios, el pastor declara la luz de Dios para su grey y su congregación, y resulta que a veces no quieren andar en esa luz, entonces quedan confinados a un atrio por años, viviendo vidas tristes. Pero acá de este lado dice, él ya trata bien a su esposa lo trata bien a él es un buen cristiano, él realmente rara vez esa luz se apaga, aunque a veces humea. ¿Correcto? Entonces, hermano querido, yo he encontrado esto en mi iglesia local y con esto termino. Que muchas veces el estancamiento espiritual no es que Dios no ha querido iluminar para que sus hijos avancen, porque es la ley de Dios, si andamos en luz. Con la linterna en la mano, paso a paso, ¿no es cierto? ¿Correcto? Paso a paso, uno avanza un paso, la linterna muestra otro. Avanza otro, la linterna muestra otro. Pero muchos quedan estancados en un nivel lóbrego. ¿Por qué? No han querido andar en la luz del segundo compartimiento, que es luz de estrella. El ángel de la iglesia local, como dije, guste o no guste, tiene la difusión de la luz para la congregación local. ¿Amén? Ahora, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Correcto? Bueno, que el Señor nos ayude, que Dios me perdone por haberle tomado tanto de su tiempo. ¿Podemos ponernos de pie? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor. Podemos orar. Podemos orar. Una pequeña oración. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tanto trabajo al ver en estas pequeñas expresiones, Padre, o consideraciones, de todo el trabajo que te has tomado a través de los tiempos, a través de las edades, para trabajar con el hombre, Padre, para lidiar como esa paloma revoloteando alrededor del hombre, para acercarlo más a Dios. Nosotros vemos muchas veces cuán pequeños somos y cómo hemos contristado al Espíritu, cómo hemos entristecido al Espíritu de Dios, que quería darnos más, que quería ayudarnos, que quería que nosotros pudiéramos mejorar, Padre, crecer, avanzar y acercarnos más a Dios. Ayúdanos, Padre Celestial. Nosotros pedimos perdón por todo lo malo que muchas veces acumulamos, Padre Celestial. Tu siervo dijo, cuando la luz viene y al rechazarla, eso es lo triste. Permite entonces, Padre Celestial,
Que cada hermano, cada hermana, Padre, pueda entender que su lugar es un lugar de privilegio, que puedan valorar esto que han recibido, que el Espíritu de Dios pueda instruirles a que es un gran lugar y que es un gran privilegio el ser receptáculos de esta gran luz de Dios hasta madurar, Padre Celestial. Nosotros damos gracias, nosotros te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, haberme permitido, Padre Celestial, hablar de estas palabras, y yo te encomiendo todas las cosas y te doy gracias por tu amor y misericordia, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Haz de mi vida un reflejo de ti. Haz de mi vida una imagen de ti. Que yo sea una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Haz de mi vida un reflejo de ti. Haz de mi vida una imagen de ti. Que yo sea una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela vivir, Señor. Permítela vivir en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Con todo el corazón, haz tu palabra nacer en el pesebre
palabra nacer en el pesebre de mi ser, permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre. Vinimos a adorar a Jesús. Vinimos a adorar a Jesús por la luz que reveló, por la vida que nos dio. Vinimos a adorar a Jesús. Vinimos a adorar a Jesús. Vinimos a adorar a Jesús por la luz que reveló, por la vida que nos dio. Vinimos a adorar a Jesús. Vinimos a entregarle a Jesús. Vinimos a entregarle a Jesús nuestra vida total, una novia pura y real. Vinimos a entregarle a Jesús. Habla hoy, Señor Jesús, habla mi corazón, llénanos, transformanos a tu imagen, Señor. Habla hoy, Señor Jesús, habla mi corazón. Transformamos a tu imagen, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos están contentos por la palabra? ¿Cuánto Dios habló a sus corazones? ¿Usted cree que esta palabra puede transformar su alma? Él prometió transformar por la palabra. Dijo, ve, transformados por la palabra. Nosotros somos transformados por la palabra. El hermano Branham dijo, no usted sabe, solamente cambiados, así un poquito, sino transformados. Transformados por el poder de Dios. Dijo, por la palabra de Dios. Así es que somos transformados. Así es como nuestra mente es mudada en cada culto. Quizás estamos por tomar una actitud equivocada, pero el Señor salió. Oh, cuando los hombres del pasado iban a hacer alguna cosa equivocada, dice Dios mandaba un varón de Dios o alguna cosa y les aparecía en el camino.
O quizás tenía que pararle el carruaje o lo que fuera, él los paraba y le decía, así dice el Señor. Muchos de ellos enmendaron su vida y salvaron sus vidas. Otros no, pero esta noche nosotros decimos gracias, Señor. Gloria al Señor. Porque yo yendo a tal lado, tú apareciste en mi camino. Gloria al Señor, amén. Así que damos gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel. Dios bendiga a toda la audiencia. Y estamos agradecidos por su palabra. Porque su palabra es irrefutable. Ella es perfecta, amén. ¿Qué podemos decir? Nada podemos agregar, solo decir muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las pruebas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde Él murió, por ti ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Yo entraré por las puertas con gozo en mi corazón, en sus atrios le alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí, con gozo alabaré a ti. Mi vida comenzó cuando ahí comenzó, y hoy quiero cantar el su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí todas las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar
cantar de su amor. ¡Aleluya! Sí, Señor. Gracias, Señor. No sé, quizás sea un poquito, que sabe, de repetir así, pero me gustaría, si la hermana Húngaro, si el hermano Daniel le permite ahí, que pudiera despedirnos con aquel corito que nos cantó un día, mientras nosotros nos damos la mano como las palomitas de Dios. Usted sabe, y podemos cada uno de nosotros mirarnos, decirnos: yo te amo, mi hermano. Amén. Yo no sé, quizás el culto de hoy no volvamos a tener otro igual. Usted sabe, solo Dios sabe eso. Pero seguramente que este culto ya está pasando, y una vez que termine no se repetirá nunca más. Lo que sentimos esta noche, lo que penetró esta noche en nuestro corazón, cómo Dios nos habló, nos hizo vibrar con su palabra, con su espíritu, mientras cenamos, mientras nos lavamos los pies, mientras nos miramos, nos abrazamos. Eso terminará y quedará registrado, así como lo malo, lo bueno quedará registrado, dice el hermano Brana, en el televisor de Dios, en la cinta de Dios. Así que, hermano, gracias a Dios que está terminando este día, y está terminando de la forma que está terminando, con un sentimiento por el cielo. ¿Cuántos aman el cielo? Las cosas buenas. Usted sabe, aquí estaban terminando los cultos del Brasil y fue algo tremendo. Ahí cerca del Brasil, de esta parte del Brasil, en el Uruguay, pero en la frontera, y los hermanos hicieron los cultos. Y algo estaba como nostálgico, usted sabe. Hacía 3, 4 años que no nos veíamos. Cuando nos vimos, solamente corrimos, nos abrazamos, nos levantamos en el aire, nos dimos unas vueltas en el aire. Como ese con hermano Daniel Rosas. Cuando nos vemos, solo nos agarramos y nos damos unas vueltas. Y luego cuando el micro se fue, los hermanos del Brasil para un lado, los de Uruguay para otro lado. Nosotros subimos en nuestra camioneta para regresar. Todo había terminado. Y mis hijos me decían así: nos vamos a quedar hasta el martes. Y yo solamente esperé, ¿no? Cuando terminó aquella tarde el culto y todos se fueron, Lucas, el pequeñito mío, dijo así: ya no me quiero quedar hasta el martes. Y Pablo dijo: vámonos ahora mismo. ¿Sabe qué? Una ciudad, un país, no significa nada sin el Señor. No significa nada cuando el lugar se vacía, cuando los hermanos se van. Usted puede sentir que ya todo ahí terminó. El hermano Branham dice: era como en el Coliseo Romano, cuando las luces se apagaban y la gente se iba, el silencio entraba, todo había terminado. Y uno de estos días, usted sabe, como dijo el hermano La Luz, el hermano Branham dijo: un día de esto la luz de la derecha se apagará. Y usted sabe lo que significa eso. Todo habrá terminado. La novia se habrá ido. Y acá no quedará nada, porque la novia es la sal de la tierra. Si la sal se fuera, se desvaneciese, esto no sirve para nada. Yo no sé si yo fuera amigo de ustedes o ustedes fueran amigos míos. Tenemos tantos gustos diferentes, pero alguna cosa nos unió en la vida, y fue el Señor. Fue el Señor que nos unió. Amén. Fue Él que nos unió. Gracias al Señor.